Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy el apóstol Samuel Ramírez y el día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición estar aquí emocionados cada semana por traer estos podcasts bien poderosos. Sí, y hoy estamos de fiesta, estamos contentos porque ya tenemos la plaquita de YouTube. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ya le pegamos a los 100,000 seguidores en nuestro canal de YouTube. Si usted todavía no se suscribe, bueno, entre Apóstol Samuel Ramírez. Cada semana estamos subiendo un podcast y hablamos temas bien poderosos, bien interesantes. Usualmente temas que no se hablan en un servicio de domingo, ¿no? Sí, temas que no se ven en las redes sociales tampoco. Son temas poderosos, interesantes, donde uno aprende bastante. Sí, eso es lo bonito, que cuando las personas entran a ver el podcast, no solamente es algo de entretenimiento, sino que también aprenden, ¿no? Y eso es lo que se trata, de estar aprendiendo cada día más en el reino de Dios. Así es que, bueno, envíele este podcast a alguien, porque el día de hoy también va a estar súper tremendo. Sí. El tema de hoy es un tema que he querido tocar por semanas. En sí, tengo ya tiempo estudiando este tema. Vamos a hablar acerca de la doble agenda. Y creo que este es un tema no conocido por la tradición, no conocido por la religión, pero cuando uno va a una iglesia de reino, es muy común escuchar, por ejemplo, a personas orar y decir: reprendemos toda doble agenda, o Señor, saca a luz toda doble agenda. Y bueno, yo por muchos años estuve yendo a congresos apostólicos, proféticos, y siempre escuchaba esto de la doble agenda, y yo en realidad no sabía lo que significaba. Tuve que investigar y poder ponerme a escudriñar la palabra, porque primeramente tenemos que decir que es algo súper bíblico, aunque no encontramos esas palabras doble agenda en la Biblia, pero sí encontramos a muchos personajes que tenían doble agenda. Entonces hoy vamos a hablar básicamente todo lo que tiene que ver con lo que es la doble agenda. Y tal vez algunas personas dirán, pero ¿de qué van a hablar qué es eso de doble agenda? Pero lo interesante es que tal vez no saben el nombre, pero cuando digamos lo que es, se van a identificar mucho, decir, Sí. Wow, yo hago eso. Sí, y van a sí. saber que eso es Wow. la doble agenda. Sí. O tal vez algún pastor que esté por ahí conectado, que, bueno, le está pasando esto de la doble agenda dentro de su congregación, va a aprender, y va a saber también qué es lo que tiene que hacer para combatir toda doble agenda dentro de la iglesia. Sí. Entonces vamos a iniciar con este poderoso tema, doble agenda, y quiero empezar precisamente ahí explicando lo que es una doble agenda. Lo escribí, traté de ponerlo en palabras sencillas, dar una definición sencilla, pero básicamente una doble agenda es cuando las personas tienen motivos ocultos o intenciones diferentes a las que aparentan. Mira qué tremendo. Básicamente una doble agenda es cuando las personas tienen motivos ocultos o intenciones diferentes a las que aparentan. En sí, creo que la frase doble agenda nos está hablando de dos agendas. Sí. Entonces, usualmente cuando una persona tiene doble agenda o dos agendas, usualmente es una agenda pública y una agenda oculta. Wow. Todo el que tiene doble agenda, a eso nos referimos, a que tiene una agenda pública y una agenda oculta. Ahora, siempre la tratará de mantenerla oculta hasta que el Señor mismo la saque a la luz. Todo tiene que salir a la luz. Sí. Entonces, la doble agenda es algo muy peligroso dentro de las iglesias, porque lamentablemente hay un montón de personas así metidas en la iglesia, personas que tienen dos agendas, la agenda pública y la agenda
oculta. Y es muy difícil de poder distinguir Sí. a las personas porque como tienen la agenda pública, pues creemos que eso es su agenda sin saber que hay otra oculta que estaban escondiendo y que Sí. no sabemos si es lo que sorprende lo de la agenda oculta. Sí, a mí me ha pasado muchas veces en el ministerio, voy para 12 años de pastor, desde que empecé el ministerio y bueno, son 12 años, ¿no? Sí. Parece que son pocos, pero son muchos años y he tenido que lidiar con muchas diferentes tipos de personas. Y sí, me ha tocado lidiar con bastantes personas que tienen una doble agenda. En sí, la doble agenda es algo que viene del corazón, son las intenciones del corazón. Entonces, una persona puede demostrar una cosa en público, puede comportarse de una manera con la gente, con la iglesia, con sus pastores, pero tal vez esa persona tiene otras intenciones en el corazón. O sea, que está en un lugar aparentando hacer algo, pero lo que él piensa en el corazón es totalmente diferente. Entonces, sí, como decías, es difícil alcanzar a discernir cuando alguien tiene una doble agenda. ¿Por qué? Porque se presentan con la agenda pública. Y la agenda pública usualmente tiene que ver con la agenda que ya está establecida en una iglesia. Es decir, toda iglesia tiene una agenda. Sí. Por ejemplo, la agenda de nosotros acá es ganar almas, es crecer, es multiplicarnos. Nosotros estamos en ganar almas. Todo lo que hacemos acá lo hacemos con el fin de alcanzar al perdido para Cristo. Esa es nuestra agenda, no hay otra agenda. No tenemos 2 agendas, ni 3 agendas, No. Hay una sola agenda, es ganar al perdido para Cristo. Entonces, entiendo que hay otros ministerios con otro tipo de agenda. Pero en esta casa hay esa agenda y la agenda es alcanzar al perdido para Cristo. Entonces, cuando hacemos algo en la casa de Dios, todo lo hacemos con esa finalidad, con esa mentalidad. Los rediles para eso son, para cuidar la gente que estamos ganando. Todo lo que tiene que ver con la visión de la casa, al final tiene que ver con nuestra agenda. Sí. ¿Por qué? Porque la agenda es alcanzar al perdido para Cristo, ganárnoslo, para el Señor. Hacer que el reino de Jesucristo crezca. Entonces, esa es la agenda que manejamos aquí en la iglesia. Es una agenda pública, es una agenda que todo mundo debe de conocer. Entonces, cuando llega una persona, lo que tiene que hacer es renunciar a su agenda o renunciar a la agenda de la otra iglesia o renunciar a la agenda de su corazón y unirse a la agenda del lugar que se está uniendo. Sí. De la iglesia que se está uniendo. Pero yo he visto que hay mucha gente que llega a la casa de Dios y aparentemente dicen, wow, qué bonita visión, qué bonito trabajan, me gusta lo que están haciendo, me uno al ministerio, quiero ser hijo de la casa. Y aparentemente, públicamente, ahora ya tienen la misma agenda de la iglesia. Pero el punto es que dentro de su corazón ellos traen otra agenda, por eso se llama doble agenda, una agenda pública y una agenda oculta. Y ahí está el peligro. Sí, porque dan a demostrar que están de acuerdo con la agenda que tenemos y están trabajando en la misma agenda, pero Sí, en el corazón no están de acuerdo ya. con muchas cosas, no Ya. están de acuerdo con la agenda, pero dan a demostrar que sí, pero ya en su corazón dice, es que no, yo no estoy de acuerdo con esto, Sí. yo no estoy de acuerdo con esto, y lo van ahí, lo tienen guardado, ahí lo tienen guardado, Sí. y ellos tal vez lo hacen con la finalidad de que va a ser como yo lo voy a hacer, como Sí. la idea que yo tengo, lo voy a sacar a la luz para que se den cuenta que es mejor así. Sí. Y entonces aparenten trabajar con agenda, pero ellos están trabajando con su agenda oculta. Sí, ellos están trabajando para que su agenda se lleve a cabo y no la agenda que ya está establecida. Por eso es tan importante cuando nos vamos a unir a un ministerio, saber la agenda del pastor, saber la agenda del apóstol, del ministerio, porque hay ministerios que tienen unas agendas raras, que su misión o su agenda no tiene nada que ver con ganar almas, no tiene nada que ver con crecer el reino. Su agenda es entretener a la gente. Su agenda es llenar la iglesia, pero no salvar gente. Entonces hay iglesias con agendas raras,
Hay pastores con agendas raras. Por eso uno tiene que darse cuenta muy bien a qué se está uniendo. Porque yo no me uniría a una iglesia que no tenga agenda, sí, o a una iglesia que tenga una agenda rara, una agenda incorrecta, una agenda que vaya en contra de lo establecido por Dios. Entonces, si yo voy a unirme a algo, necesito unirme a un lugar que tenga una agenda, pero una agenda que va a beneficiar el reino. Entonces, esto es muy, muy importante, que sí, nos vamos a unir a una casa, hay una agenda, yo voy a dejar todas mis cosas para yo contribuir a esa agenda, para que el reino de Jesucristo siga expandiéndose. Entonces, este es el problema, que sí, hay mucha gente que llega, como lo mencioné al principio, y traen otros pensamientos. En su corazón ellos quieren hacer otra cosa, pero obviamente no lo manifiestan de esa manera y tienen una agenda pública y una agenda oculta. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Aprueba Dios las agendas o las dobles agendas? ¿Aprueba Dios las dobles agendas? Bueno, Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiero que entiendas que cuando ese versículo habla del doble ánimo, también habla de doble pensamiento. Hay una versión que dice pensamiento dividido. O sea, que tiene dos pensamientos. El público y el privado, el oculto. Entonces, es obvio que Dios no aprueba la doble agenda. Y yo creo que es una de las cosas que Dios aborrece en sí, la doble agenda, porque es algo que le recuerda a lo que pasó en el cielo. Sí. Sabes que el primer personaje en la Biblia que tuvo una doble agenda no fue el hombre, fue el diablo. Sí. Y no fue en la tierra, fue en el cielo. O sea, hubo un personaje en la Biblia, Satanás mismo, que en ese tiempo todavía no era Satanás, era un querubín, pero tenía una doble agenda. Es decir, tenía una agenda pública y una agenda oculta. Con los ángeles y con Dios se comportaba de una manera, hacía ciertas cosas, decía ciertas cosas. Esa era su agenda pública, ¿no? La misma agenda de Dios, la misma agenda del cielo. Él tenía esa agenda, pero en su corazón tenía otra agenda. Sí. Él quería el lugar de Dios. Él quería sentarse en el trono de Dios. Entonces, fíjate cómo públicamente él se manejaba con la agenda del cielo, la agenda pública. Pero en lo secreto, en lo oculto, en su corazón, él tenía otros planes. Sí. Él tenía otra agenda. Él quería ser igual que Dios. Él quería sentarse en el trono de Dios. Él quería dar un golpe de estado y quitar a Dios y ponerse él. Entonces, el primer personaje que encontramos en las escrituras que tenía una doble agenda no fue un hombre en sí, fue el mismo diablo. Y es por eso que yo creo que Dios aborrece la doble agenda. Sí, porque, o sea, sabiendo que era el ángel de luz, el principal, o sea, no era cualquier persona, o sea, era importante en el cielo. Y todos pensar que era su creación de Dios más importante, pero sin saber que tenía otras intenciones. Que sus intenciones era ser como Dios. O sea, te estaba guardando la agenda oculta ahí. Sí, es algo tremendo. O sea, y eso mismo que pasó en el cielo también pasa en las iglesias. Sí. Pasa en los ministerios, pasa en las familias, pasa en los trabajos, pasa en todo lugar. Personas con doble agenda. Personas que se muestran de una forma al público, a la gente, pero muy dentro de su corazón tienen malas intenciones. Sí. Y eso es algo peligroso. Ahora, ¿cómo empiezan las dobles agendas? Bueno, toda doble agenda empieza en el corazón. La doble agenda tiene que ver con el corazón. Y me llama la atención que la Biblia dice que el corazón es engañoso. Porque hay alguien por ahí, muchas personas en sí, que las he escuchado decir, no, tú guíate en lo que te diga el corazón. Sí. Y eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que te dice tu corazón? O sea, el corazón, la Biblia dice que es engañoso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿quién lo conocerá? Entonces el corazón es engañoso, es perverso. Sí. Por eso no podemos dejarnos guiar por lo que el corazón quiere. Sí. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, por lo establecido por Dios. Sí. Porque el corazón es engañoso. Entonces eso de que, ¿qué es lo que tu corazón quiere hacer? No sé si te ha tocado, en veces hay consejeros que dicen eso, ¿no? Que quiero hacer esto. ¿Usted qué opina? ¿Qué es lo que tu corazón te dice? ¿Qué importa lo que el corazón te diga? El corazón es engañoso. Y toda doble agenda empieza en el corazón. Empieza en el corazón. ¿Sabes que también la Biblia al corazón le llama mente, alma? Las dobles agendas empiezan en el alma, empiezan en la mente, empiezan en el corazón. Son pensamientos, son como yo creo que vienen del enemigo. Son como un dardo que te llegó a la mente y uno empieza a pensar, hasta que tú lo logras creer en el corazón, aunque sea algo que venga de parte del enemigo. Y es algo terrible, porque ahí empiezan las dobles agendas en el corazón. En sí no empiezan en alguien más, por eso no podemos echarle la culpa a alguien más. No, empezaron en nosotros. Fue algo como que el enemigo nos lo sembró, lo entretuvimos y ahora tenemos doble agenda. Y qué triste que hay personas que se sientan cada domingo en la iglesia y están ahí, pero en su corazón tienen otro pensamiento. Es algo terrible. Y es algo que lo más terrible de esto es que lo estamos viviendo en aumento cada vez en este tiempo. Hay bastante gente dentro de las iglesias con doble agenda. O sea, es sorprendente que parece que uno tiene el apoyo, que parece que la gente está en el mismo sentir, pero tienen una doble agenda. Sí, yo creo que la doble agenda empieza en el corazón. Fue algo que el diablo lo puso ahí. Fue un pensamiento, un dardo lanzado por el enemigo que no supimos rechazarlo, lo entretuvimos en nuestra mente, en nuestro corazón y echó raíces y ahora está ahí. Y hay personas que están batallando con este pensamiento de doble agenda. O sea, que están en la iglesia, quieren apoyar al pastor, quieren hacer las cosas bien, pero dentro de su corazón también hay otra idea de hacer otra cosa. Y eso es algo tremendo. Ahora, qué tremendo que la doble agenda puede ser activada por algo. O sea, en otras palabras, el diablo puede sembrar la semilla, pero alguien puede venir a regar esa semilla para que crezca. O sea, se puede activar. Y creo que ese pensamiento de doble agenda puede estar por años en una persona. Puede estar ahí pasivo, pero puede venir alguien a activar la doble agenda. A regar la semilla para que esa semilla empiece a crecer. Entonces, ¿qué activa la doble agenda? Bueno, esto está tremendo. Número uno, la misma unción. Cuando no sabemos manejar la unción es peligrosa. Porque lamentablemente la unción a muchos los ha llevado a tener doble agenda. ¿Qué estoy diciendo? Que oraron por alguien y alguien cayó en el piso. Que oraron por algún enfermo y se sanó. Que oraron por algún endemoniado y lo hicieron libre, lo sacaron el demonio. ¿Por qué? Porque fueron impartidos con la unción del Espíritu o recibieron unción del Espíritu Santo, ahora están ungidos y ahora pueden hacer cosas que antes no podían hacer. Entonces, cuando esto pasa y si la persona no está madura, tiene rebeldía en el corazón, bueno, esa persona puede llegar a pensar, ¿para qué necesito al pastor? Yo mismo puedo hacer lo que él hace. Yo mismo puedo predicar, yo mismo puedo orar, yo mismo puedo crecer. ¿Para qué necesito venir acá todos los domingos? Yo mismo abro mi propia iglesia. Entonces, cuando esto pasa, es algo tremendo, porque Dios no respalda ningún tipo de división, aunque sea activado por la misma unción. Wow. Entonces, esto es algo tremendo. O sea que como están siendo usados con la unción que cargan, piensan que eso ya les da la autoridad de hacerlos por ellos mismos. Y de decir, ya no necesito estar aquí, ya no necesito el hombre de Dios, ya puedo hacerlo yo solo. Ya empieza a sembrarse esa semilla de doble agenda y
y ya tienen otra intención diferente, ya no como al principio, porque ven cómo Dios los está usando. Ya se formó una doble agenda ahí. Sí, sí, es peligroso. O sea, la mayoría de las personas que causaron algún tipo de división en un ministerio o que salió la doble agenda a relucir en algún tiempo, fueron personas ungidas, fueron personas que estaban siendo usadas por Dios, fueron personas que predicaban, ministraban, echaban fuera demonios, you name it, profetizaban, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Personas ungidas. Y lamentablemente hay muchas personas que cuando son ungidas no saben manejar la unción. Y la unción se les sube a la cabeza y la misma unción puede llevarlos a empezar a entretener pensamientos erróneos. Esto creo que es algo que todo ministro ungido, cuando es recién ungido, va a batallar. Va a batallar con pensamientos así, porque el diablo es tan astuto. El diablo no juega limpio. El diablo es tan astuto, tan mentiroso, que te manda dardos a la mente y te dice, tú puedes hacerlo mejor que tu pastor. Tú predicas mejor que tu pastor. Tú traes más unción que tu pastor. La gente tiembla más cuando tú oras. La gente cae cuando tú oras. Y estos pensamientos son enviados por el mismo diablo, aprovechando la unción que está en la persona, y especialmente si es un inmaduro y no sabe cómo manejar, cómo lidiar con la unción. Entonces la misma unción puede llevarlo a pensar, oye, sí es cierto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? Me voy, abro mi propia iglesia, no hay problema. Entonces esto es algo tremendo, porque la misma unción puede provocar algún pensamiento de doble agenda. Qué terrible. Bueno, número 2, y esta también está poderosa, no saber manejar los halagos del pueblo. Todos los ungidos, escúchenme, tengan mucho, mucho cuidado con los halagos del pueblo. Qué bendición cuando alguien viene y te dice, qué bonito predicaste, qué bonito Dios te usa, qué unción tan poderosa. Gloria a Dios por eso. Pero debemos de tener mucho cuidado, porque esas palabras tienden a inflarnos, tienden a elevarnos, tienden a despertar el ego que hay en nosotros. Yo estoy de acuerdo en sí, yo mismo hago esto. Con un predicador, yo lo felicito porque es bíblico hacer esto, y es importante también saber reconocer la unción que está en los hombres de Dios. Esto es importantísimo, porque también hay personas que no saben reconocer la unción que hay en los hombres de Dios. Sí. O sea, es algo que debemos de hacerlo, ¿no? Reconocer la unción que hay en los nuevos ungidos, en las personas que Dios está levantando, pero el ungido debe de tener los pies bien puestos en la tierra. Cuando alguien viene y te quiere despertar algo, algún sentimiento, alguna emoción con un halago, hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque el mismo pueblo en ocasiones es el que causa las divisiones en la iglesia. No es ni la persona en sí, la persona estaba bien, hasta que alguien vino a sembrar cizaña. Fíjate, yo estaba platicando con uno de mis pastores y él me confesó algo bien tremendo. Dice que cuando él empezó a pastorear, Dios lo empezó a usar bien fuerte en la predicación y en la unción. Y dice que hay personas del mismo redil que se le acercaban y le decían, ¿qué estás haciendo tú aquí? Tú traes más unción que tu pastor. ¿Por qué no te vas y abres tu propia iglesia? O sea, la misma gente aventándolo al voladero. Sí. La misma gente activando esa doble agenda en él. Y es algo tremendo, porque sí, cualquier persona débil de mente, cualquier inmaduro va a decir, sí es cierto, Dios me usa a mí también. ¿Para qué necesito al pastor? Entonces ahí es donde cometen muchos errores que los llevan a activar esa doble agenda en ellos. Viene un despertar y dicen, ¿sabes qué? No había pensado eso. Yeah. Sí, tú lo puedes hacer. No había pensado. Y entonces ahí viene una activación en lo de la agenda oculta, en pensar en tener una doble agenda ahí. Es algo tremendo. Sí. Cuidado, todos los ungidos tengan mucho, mucho cuidado de no activar algo incorrecto en ustedes. Pero número 3, pienso el orgullo. Cuando una persona batalla con orgullo, será fácil que la persona caiga en doble agenda.
¿Por qué? Porque la persona orgullosa no puede ser corregida. La persona orgullosa piensa que todo lo que hace lo hace bien. La persona orgullosa no acepta consejos, no acepta dirección, palabra de dirección. ¿Por qué? Porque tiene orgullo en su corazón. Sí. Y una persona orgullosa es más fácil de caer en una doble agenda que una persona que no tiene orgullo. Entonces, el orgullo es muy, muy peligroso. Pero número 4, un desacuerdo. Y venía yo platicando ahorita con la pastora y le decía, ¿qué es lo que activa el orgullo? Y ella me dice, lo que activa el orgullo, en mi opinión, muchas veces es el desacuerdo. Cuando una persona no está de acuerdo con la visión, o cuando una persona no está de acuerdo con su pastor, con su líder, cuando una persona no está de acuerdo con el orden de la iglesia o cómo se hacen las cosas dentro de la iglesia, bueno, ahí se puede despertar también una doble agenda. Es peligrosísimo esto de no estar de acuerdo. Qué importante que entendamos que para que Dios se mueva en un lugar tenemos que estar de acuerdo. Eso es lo bíblico. Sí. Estar de acuerdo en todo lo que se está haciendo dentro de la iglesia. Sabe que esto me viene a la mente, de que estamos hablando de esto, de que por ejemplo nosotros estamos trabajando con los jóvenes, sí. Y a los jóvenes nuevos le estamos dando los fundamentos. Entonces, antes de darle los fundamentos, les he hecho la pregunta, ustedes que van comenzando, hasta ahorita, ¿tienen dudas de cómo es nuestra visión antes que les dé los fundamentos? Wow. ¿Cómo se maneja en la iglesia? Sí. ¿O todos saben, ya entendieron? Y todos dijeron, no, tengo duda, no sé wow. qué significa esto, no sé qué es un redil, no sé la visión, no sé por qué esto. Wow. Ok, entonces les explico, porque digo, si yo no les explico eso, entonces ellos forman una doble agenda o empiezan a crear una duda, porque dicen, cada uno de ellos viene de una iglesia diferente, dicen, es que en mi iglesia hacíamos esto, Sí. Yo pensé que aquí podíamos lograr hacer lo mismo que Tremendo. allá. Entonces, no es lo mismo. Entonces es mejor desde un principio aclararles y decir que estemos en la misma agenda, wow. que estén de acuerdo en lo mismo y que lo viejo que traen ya se rompe aquí, ya no Sí. es lo mismo. Sí. Para no crear eso. Qué tremendo. Sí, el desacuerdo puede provocar, ¿no? La doble agenda en las personas. Hay que tener cuidado con eso. Pero es aquí donde quiero entrar en materia, en el tema. Porque aquí es donde Dios nos va a ministrar. ¿Qué tipos de doble agenda hay, no? Sí. Porque es importante también entender esto, que hay diferentes tipos de doble agenda. Por ejemplo, número 1, está la doble agenda espiritual. Doble agenda espiritual. Yo estaba meditando en la historia de los fariseos. Los fariseos eran los religiosos del tiempo de Jesús. No eran personas que no conocían la palabra, conocían la palabra. En sí se vestían de una forma religiosa, leían la Biblia todos los días, conocían la palabra. Y era algo tan tremendo porque cuando Jesús los confronta, Jesús los compara con sepulcros, sepulcros blanqueados. O sea, un sepulcro blanqueado era un sepulcro bonito, ¿no? Que lo arreglaban, le ponían, no sé, lo hacían de un color y por fuera, wow, qué bonito. Pero adentro había huesos secos. Y Jesús compara a esas personas con huesos secos. O sea, les estaba diciendo, ustedes por fuera, frente al público, frente a la gente, frente a la iglesia, muestran una agenda. La agenda de santos, la agenda de sabemos mucho, la agenda de santidad, pero tienen otra agenda. Ustedes en lo oculto tienen otra agenda. Están muertos espiritualmente. Entonces, hay algo que se llama doble agenda espiritual. Y esto es cuando la persona frente a la iglesia, frente al público, presenta una agenda, pero en lo privado tiene otra agenda. Y esto es algo bien tremendo porque hay mucho de esto dentro de las iglesias. Ahora, no quiero que se confunda porque
pecados, errores, todos los cometemos. Sí. No estamos diciendo acá que somos perfectos y que no podemos cometer un error. No, o sea, literalmente la palabra dice que el que dice que no peca es un mentiroso. Sí. O sea, todos cometemos errores. Eso es así, porque somos humanos. Cometemos errores, ¿no? Fallamos de vez en cuando. Pero una cosa es cometer un error, tener una falla, a tener dos agendas. Es completamente diferente a vivir de una manera frente al público y de otra manera en lo privado. Entonces hay lo que se llama la doble agenda espiritual. Wow, y esto se está viendo en estos tiempos, lo estamos viviendo en las iglesias, la doble agenda ministerial. Sí, doble agenda espiritual. Y dos, doble agenda personal. Esta también está tremenda porque tiene que ver con las relaciones o las amistades. Que hay personas que se te acercan, ¿no? Hay personas que quieren unirse a ti, se acercan a tu vida, entran en tu círculo, pero aparentemente te presentan una agenda. Nosotros somos así, 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 pero en lo oculto ellos traen otra agenda. Ellos traen otros planes contigo. Wow. Planes que no te lo revelan, planes que no te lo manifiestan. O sea, te presentan un solo lado de la moneda, mas nunca te presentan el otro. Sí. Y hay muchas personas así. Como ministro, como pastor, me he dado cuenta que hay gente así. Aún como pastor, que ahorita nuestras redes sociales están creciendo y nos estamos dando a conocer en muchas ciudades, en países, estamos viajando y me he dado cuenta que hay gente que quiere relacionarse con uno, quiere tener esa conexión o esa amistad y se presentan de una manera, ¿no? Cuando vienen contigo, pero en realidad en su corazón tienen otros pensamientos. Y eso es algo tremendo porque, bueno, en ese tipo de doble agenda personal, usualmente hay falsedad, hay engaño, hay traición. Y esto es algo muy, muy, muy tremendo y muy delicado. Y creo que necesitamos pedirle al Señor discernimiento para no caer en alguna relación o con alguna persona, hacer una amistad con alguna persona que te presenta una cara, pero en realidad tiene otra cara. Te presenta una agenda, pero en realidad tiene una agenda oculta. Y la única razón por la cual se te acercó es para tratar de sacar algo de ti. Esto es algo tremendísimo. Y yo creo que sí debemos de tener discernimiento, porque estos tipos de personas, sí. Aunque a veces uno no quiera, uno se encariña con las personas. Y cuando sacan su doble agenda que uno no pensó que tenían doble agenda, uno se siente, le duele a uno porque uno pensaba que era una sola agenda que manejaban. Y cuando sale a reducir la doble agenda en las amistades, con la gente que entra a nuestro círculo, sentimos el golpe de que, yo no pensé que iba a pasar esto con esta persona y nos duele, quedamos ahí como, o sea, uno se siente por esa agenda que uno no pensó que traía. Mira, me tocó un caso tan tremendo de una persona que llegó a nuestra iglesia y esta persona era muy amigable, muy amistosa, se juntaba con las personas y les mostraba una cara, ¿no? Yo soy así. Pero en realidad se las ganaba y se ganaba la confianza, especialmente de las mujeres de la iglesia. Era una mujer. Las invitaba a un cafecito, las invitaba a desayunar, las invitaba por acá, por allá. Y la persona les ponía como una situación donde las hermanas de la iglesia le abrían su corazón y empezaban a contarle su vida, aún pecados que estaban practicando, cosas que habían cometido en el pasado. Y esta señora lo que hacía es que todo lo anotaba. Y a cada persona en la iglesia le tenía una lista de todos los pecados o todas las cosas comprometedoras. Esta señora sabía cosas de la gente que yo ni sabía. Pero
era tan astuta y tan engañosa, tan doble cara, que venía contigo y y te empezaba a sacar información, pero todo lo iba apuntando y a cada persona le tenía una lista. Entonces, cuando había un problema, yo me di cuenta de esto, cuando había un problema con ella en la iglesia, con tal persona, esta persona automáticamente le sacaba la lista y le decía, mira, si tú haces algo, yo voy a revelar todo lo que me dijiste. Y a todo mundo lo tenía amenazado. Nadie decía nada. Nadie decía nada. O sea, Wow. lo que ella decía se hacía en la iglesia porque nadie podía decir nada en su contra. Porque la gente sabía que si trataban de hacer algo en su contra, bueno, ella iba a revelar cosas que en confianza, en privado. Tú sabes que en ocasiones uno comete errores y se acerca con alguien, abre uno su corazón, que no se lo aconsejo a nadie, pero uno abre su corazón de vez en cuando con ciertas personas incorrectas y las personas usan eso para agarrarlo como una arma, como un cuchillo, ¿no? Si tú me haces algo, yo te voy a dar esta puñalada. Entonces es algo tremendo porque hay mucha gente así en las iglesias que tienen dos agendas, se comportan de una manera contigo, pero en lo privado ellos traen otros planes, están haciendo otras cosas. Por ejemplo, también me ha tocado que hay gente que se acerca a uno y tratan de sacarte algo. Esto es algo tan común. Me ha pasado ahora que estamos dando cobertura. Pastores que han entrado bajo cobertura y aparentemente, fíjate, no sé si decir esto, pero lo voy a decir. Hace un tiempo atrás, como un año aproximadamente, tal vez poquito más de un año, un pastor me llamó y me dijo, apóstol, quiero entrar bajo su cobertura, yo miro todos sus videos, yo sigo todo lo que usted hace, me gusta mucho, me identifico. Me mandó una carta, me habló, me mandó audios y estuvo ahí insistiendo hasta que dije, wow, pues en realidad este hombre está siguiendo nuestro ministerio. Pero cuando empiezo a hablar con él, hubo como ciertos focos rojos que... De alerta, focos de alerta, que yo le hacía preguntas y él no sabía qué responder. Yo le hacía preguntas, oye, pero no sé si viste la prédica del domingo pasado, o tal prédica, o tal discipulado, o tal, y él no sabía qué responder. O sea, él simplemente me decía lo que yo quería oír. Él me decía, estoy siguiéndolo, yo sigo su ministerio, sus palabras me edifican, yo quiero meter eso a mi iglesia y me lavó el cerebro. O sea, me hizo pensar de que en realidad estaba oyendo el material que ponemos en las redes sociales y estaba siguiendo el ministerio, hasta que de repente un día viene y me pide una cantidad fuerte de dinero y que necesito esto para algo de la iglesia. Y yo dije, wow, o sea, ahí ese foco rojo como que se prendió, me acordé otra vez. Dije, en realidad este hombre lo único que estaba haciendo es envolverme para al final pedirme dinero y sacarme un poco de dinero. Y después salió toda la luz, ¿no? De que este hombre a eso se dedicaba. Pero hay gente así, con doble agenda. Se te acercan, te dicen lo que quieren oír, pero al final quieren algún tipo de beneficio tuyo, de tu parte ya. Sí, y ahí pues es como uno dice, wow, y uno que creía que era bien porque mostraban la agenda pública. Sí, es algo terrible, o sea, no sé cómo puede haber personas así, pero las hay, abundan. Bueno, y número 3 está la doble agenda ministerial. Ay, esta está tremenda, doble agenda ministerial. Hay personas que están en las iglesias y aparentemente son parte de la visión de la casa, son hijos de la casa, pero muy dentro de su corazón tienen otros planes, tienen otras ideas, tienen otras intenciones. Esto es algo que le pasó, creo, a David. David tenía un hijo llamado Absalón. Todos sabemos que David era el rey de Israel. Tuvo un hijo, Absalón, y Absalón, en vez de unirse a la visión o a la agenda de su padre, él tenía su propia agenda. Él quería llegar a ser el rey. Él quería matar a su papá, eliminar a su papá, quitarlo del trono y ponerse él.
Entonces Absalón tenía doble agenda porque delante del rey, delante de su padre, se comportaba como que su agenda era la misma que la que su papá tenía. Su agenda era la misma del reino de David. Pero detrás de eso, este jovencito tenía otra agenda, tenía otros planes de remover a su padre y ponerse él. Entonces, esa misma mentalidad muchas veces pasa dentro de los ministerios. Por eso, pastores, tengan cuidado, no le den confianza a cualquiera. Esperen el tiempo de Dios. Si con la gente que tiene años y hemos esperado, muchas veces saltan este tipo de problemas, ahora imagínate con alguien nuevo. No entiendo cómo hay pastores que en cuanto llegan a las 2 semanas ya los tienen sirviendo. Es más, de aquí se ha ido gente a otras iglesias que el mismo día que llegan a participar. Wow. El mismo día. O sea, los pastores están tan desesperados en ganarse un alma. No es ni ganarse un alma, es en robarse un alma de la iglesia. Que les dicen, les ofrecen cosas, vente para acá, te voy a poner en este ministerio. Y llegan, se van de una iglesia, dejan todo tirado en una iglesia, llegan a otra sirviendo. O sea, no puede ser así. Tienen que esperar el tiempo para que ustedes conozcan a la persona y en realidad sepan que esa persona no tiene una doble agenda. Porque hay doble agenda de división en el ministerio. Usted puede tener una persona sentada ahí en su iglesia que aparentemente y delante de la gente todo está bien, que aparentemente está con usted, está de su lado, pero que muy dentro del corazón de esa persona tenga ideas de removerlo usted y quedarse él con la iglesia. Esto es una verdad. Sí. Entonces es algo tremendísimo que lo estamos viviendo en este tiempo. Y no solo Absalón, tenemos otros personajes en la palabra que vivieron esto, sí. Esta doble agenda ministerial. Está también como Ananías y Zafiras, sí. Que realmente ellos tenían, aparentemente iban a aportar en vender el terreno para ayudar, pero ya en su corazón tenían otros planes, ya habían pensado... Wow. Que se iban a quedar, que no iban a entregar todo el dinero que recibieran. Sí, o sea, delante del pueblo querían demostrarse como alguien de bendición para la iglesia. En sí, cuando tú escudriñas esa historia, Bernabé había vendido sus terrenos y el dinero lo agarró y lo dio a la iglesia. Y eso era algo que estaba pasando en la iglesia primitiva. La gente le entró una unción de dar, ¿no? Al ministerio y de aportar para la obra de Dios. Vendían sus terrenos, vendían sus casas y el dinero lo traían a los pies de los apóstoles. Entonces estos, Ananías y Zafira, no se quieren quedar atrás. Ellos quieren seguir con el mover que hay en la iglesia, ¿no? Entonces van y venden sus terrenos, agarran el dinero y en vez de traerlo todo, dicen, no, hay que llevar una parte, les decimos que en eso lo vendimos, pero otra parte no la guardamos. Sí. Doble agenda. O sea, la agenda pública y la agenda secreta, la agenda oculta. Entonces eso también pasa en los ministerios, que hay personas que quieren mostrarse de una forma frente a la iglesia. Quieren mostrarse muy dadivosos, muy espirituales, muy santos, pero en lo oculto están haciendo otra cosa que nadie sabe. Y están dañando a la iglesia en lo oculto. Entonces, esto es algo tremendo. Sí. Es doble agenda ministerial. Y qué triste que esto se vive dentro de la iglesia. Dentro de las iglesias. Por eso es que es la agenda ministerial. Sí, dentro de las iglesias, o sea, en los ministerios, y no solamente a nivel pastoral. No solamente a nivel ministerial, por ejemplo, en el grupo de alabanza se vive esto. En los grupos, en cualquier grupo, hasta en lo de los niños. Sí. Los grupos de niños, o sea, hay una líder de maestras y hay una que otra maestra ahí que quiere quitarla para quedarse ella. O sea, doble agenda. Y viene y pone mal a la maestra con los líderes y habla mal de ella y le levanta chismes y saña. ¿Y para qué? Para quitarla y poner que la pongan a ella. O sea, ¿cómo algo así va a durar? Eso no es de Dios. Señores, eso no es de Dios, dejen de hacer eso. Eso se mira en todos los grupos, en los grupos de ujieres, en los grupos de música, en los grupos de cámara. Siempre hay alguno por ahí que tiene una doble agenda. Quieren quitar al líder para que los pongan a ellos. Eso es algo terrible. Sí, qué triste. Y qué mejor que nuestro Dios es un Dios creativo y ser uno honesto. Y Dios tiene para cada uno ponerlo donde deba de estar. Sí, no, definitivamente.
Sí, necesitamos ser transparentes con lo que estamos haciendo. Dios es el que paga y paga bien. Bueno, otra historia que tenemos ahí, la historia de Judas. Sí. Judas fue un hombre que también tenía una doble agenda. Y esta me cala porque Judas era un discípulo de el mejor maestro que ha caminado esta tierra, de Jesús. Se sentaba a la mesa en los discipulados de Jesús. Escuchaba los misterios del reino, lo que Jesús solamente compartía con sus discípulos, lo que estaba en privado. O sea, tenía acceso a estar cerca del Señor Jesús. Pero aún así, en una ocasión, Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, Jesús alcanzó a discernir que aquel hombre estaba ahí en su mesa, pero tenía una doble agenda. Sí. En lo oculto estaba manejando cosas que él creía que Jesús no se iba a dar cuenta. Pero Jesús, con todo el discernimiento, le dijo, hey, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Y esto está tremendo porque esto no solamente puede pasar con algún hermanito por ahí en la iglesia, puede pasar en el liderazgo de la iglesia. Y esto es algo tremendo. Por eso, pastores, tengan discernimiento con su liderazgo. Muchas veces las dobles agendas las dejamos pasar. Hay focos de alerta que se están prendiendo y nos están gritando, nos están mostrando, esta persona tiene doble agenda. Pero muchas veces porque somos tan amorosos con la gente, con los discípulos, con los hijos, tratamos de ignorar esos focos que se vienen prendiendo por mucho tiempo. Tratamos de ignorar y decir, no, eso no es así, vamos a darle otra oportunidad. Pero los focos de alerta ahí se están prendiendo. Pongan atención a eso porque una persona de doble agenda puede traer destrucción total a una iglesia. ¿Sabe qué? Lo tremendo de estas dobles agendas, creo que en lo poquito que me he dado cuenta, Sí. es que mayormente estas dobles agendas saltan en personas que uno menos se imagina. Wow. O sea, ¿verdad que estas dobles agendas saltan en personas que no nos podemos imaginar Wow. que tienen una doble agenda? O sea, que uno piensa, no. Yeah. Por eso cuando dice de las focos de alerta, Sí. que uno se da cuenta, uno los ignora porque dice, no puede ser que esto sea, es mi mente. Sí. Están los focos de alerta, pero no le hacemos caso porque uno cree de que no, esta persona no esto es falso y por eso uno lo ignora. Sí. Y cuando ya nos damos cuenta de la doble agenda, ya nos sorprendemos porque es de los que menos nos imaginamos los de la doble agenda. Toda persona, tienes toda la razón, toda persona que ha demostrado una doble agenda en estos 11, casi 12 años que llevo de ministerio, han sido personas que no me lo esperaba. O sea, que yo digo, tal persona tal vez tiene doble agenda, pero no este. Y siempre pasa así, con el que menos te lo esperas. Con el que se sienta contigo, con el que come contigo, muchas veces es el que tiene la doble agenda. Y esto es algo tremendo, 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 tremendo. En realidad, Dios nos ayuda a seguir adelante. Sí. Porque la doble agenda trae mucha destrucción, trae desánimo. Y entiendo, tal vez hay algún pastor que se está identificando con lo que estamos hablando. Creo que hay que pedirle a Dios que nos ayude a salir de esto. Y pastores, si alguien demostró, si la doble agenda salió a la luz, si usted oró y le dijo al Señor, Señor, saca a la luz toda doble agenda, y Dios lo escuchó y Dios trajo a la luz toda doble agenda, quiero que entienda que el mundo no se acaba, que el ministerio no se acaba, que usted tiene que seguir adelante, que hay almas que vienen en camino para su iglesia. Usted siga adelante, siga haciendo lo correcto, Dios lo va a bendecir. No se enfoque en alguien que se atrevió a deshonrar o a tocar su manto, su iglesia. Usted siga adelante, siga ganando almas, siga haciendo lo correcto, que Dios va a traer recompensa para su ministerio. Bendito Dios. Bueno, vamos a aterrizar esto, Sí. porque esto está tremendo. Hay consecuencias para la doble agenda. Y esto lo quiero decir para todo aquel que tiene una doble agenda.
en las iglesias, en los grupos, en los rediles aún, o aún en lo secular, en los trabajos, en las familias, bueno, hay consecuencias. Lo primero es que las bendiciones paran. Cuando una persona tiene doble agenda, las bendiciones van a parar de llegar. Santiago 1:7 dice, no piense pues que quien tal haga, dice, que recibirá cosa alguna del Señor. Y dice el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces está conectando el no recibir con la doble agenda. Entonces toda persona que tiene doble agenda, lo único que está haciendo con su doble agenda es cerrándose los cielos. Está cerrando los cielos para que la bendición del Padre no baje. Y esto es algo tremendo. Bueno, pero número 2, viene lo que es la vergüenza pública. Y creo que la vergüenza pública es cuando la agenda oculta Dios la saca a relucir. Porque Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido. Es cuando Dios saca a relucir lo que está oculto. Y creo que viene una vergüenza ahí porque no lo sacó, no lo demostró. Fue algo que pensaba que nunca iba a salir a la luz, algo que tenía oculto, pero salió a la luz. Entonces ahí es donde viene la vergüenza pública, pero también, número 3, daña las relaciones. Y esto lo debemos de entender, que toda persona que tiene doble agenda siempre va a terminar traicionando, dañando la confianza y va a dañar cualquier relación, cualquier amistad, va a terminar destruyendo aquella relación. Yo, la verdad, no tengo nada en contra de nadie, pero cuando una persona me muestra o alcanzo a discernir que tiene doble agenda, yo no quiero nada con esa persona. Yo no guardo rencor ni quiero tener algo en contra de alguien, algún rencor, algún odio, algún rechazo. No. O sea, uno tiene que perdonar porque eso es bíblico. Pero no por el hecho de que somos cristianos tenemos que mantenernos cerca de la gente. Especialmente cuando alguien ya te traicionó. Sí. Entonces, eso es importante también. Que una vez que una persona ya destruye la relación, destruye la amistad, uno debe de poner su línea, uno tiene que ser muy sabio. Y creo que por eso es la consecuencia, que estos tipos de personas que tienen la doble agenda tienen que saber que no va a volver a hacer lo mismo. Sí. A todo lo que salió a la luz, a reducir su agenda oculta, es muy difícil que otra vez puedan unirse en confianza con otras personas, porque ya no hay confianza en estos tipos de personas. No, ya no puede haber confianza. Ni yo le recomiendo a los pastores, por ejemplo, si se dan cuenta que alguno de sus líderes tenía una doble agenda, yo les recomiendo que lo remueva del liderazgo y que ya no le vuelva a dar esa misma confianza. Puede congregarse, puede recibir la palabra, puede asistir a los servicios, mas no ser parte del liderazgo. Porque una persona así, que se le descubrió que tiene una doble agenda, que quiere abrir su propia iglesia, que quiere hacer sus propias cosas, que en realidad no está con la visión o con la agenda de la casa, bueno, no conviene en realidad tenerlo en el liderazgo. Creo que lo más conveniente es que la persona salga a hacer lo que quiere hacer, porque al final va a terminar haciéndolo de todos modos. Entonces, que salga cuanto antes, así como Jesús dijo, hey, saca tu doble agenda cuanto antes. Haz lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, número 3, termina dañando las relaciones. Y número 4, viene el juicio de Dios. Wow. La Biblia habla en Proverbios, habla de 7 cosas que aborrece. 6 cosas que aborrece Jehová y 7 abomina su alma, dice la Biblia. Y una de ellas es la hipocresía. La hipocresía es algo que Dios no lo tolera. Y cuando hay hipocresía, bueno, se desata el juicio de Dios. Vienen cosas graves a nuestra vida. Entonces, esto es algo muy, muy, muy peligroso y que debemos de considerar, ¿no? Que en realidad no vale la pena. No vale la pena tener una doble agenda. El que quiera abrir iglesias, que la abra, pero que la abra bien. Sí. Que no ande sacando gente de otras iglesias, de otras congregaciones. Que no le anden llamando a la gente de acá de la iglesia. Vente para acá. O sea, eso es doble agenda. Sí. Eso acarrea el juicio de Dios para una persona. Sí. O sea, el que quiera abrir obra, el que quiera abrir iglesia, hágalo. Abra iglesia.
Estamos trabajando para un mismo reino, pero hay tantas almas allá afuera. ¿Para qué quiere llevarse una de una iglesia y afectar a la iglesia? O sea, eso no se vale, eso no es bíblico, eso no es de Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué desatar juicio de Dios sobre nuestras vidas por alguna doble agenda? No tiene sentido, no tiene lógica. Yo creo que si nos vamos a unir a algún ministerio, hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo transparentemente, hay que unirnos a la agenda de la iglesia, del ministerio, y hay que darle con todo. Cortar con todo lo que teníamos antes, la agenda pasada, y enfocarnos en la agenda donde estamos. Definitivamente. Sí. Bueno, ¿algo más que quieras añadir? Sería todo. Bueno, Dios les bendiga a todos. Espero que este podcast haya sido de mucha bendición. Espero que hayan aprendido algo. Pastores, este podcast en realidad lo pueden agarrar, pueden tomar notas de acá y compartir un discipulado con su gente. Yo creo que este es un discipulado. Sí. Aquí en realidad hay tantas cosas de lo que uno puede hablar con sus líderes, advertirlos, hacerlos ver para que no caigan en ese error. Sí. Y bueno, todo el que pueda beneficiarse, hágalo, comparta con alguien o usted mismo tome notas y compártalo con su liderazgo. Que el Señor les bendiga y los miro en el próximo podcast. Bendiciones.